Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor, esto no puede sucederte a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso a nuestro Señor en esta noche. Este domingo, tema del Evangelio, se puede más o menos dividir en tres partes. Creo yo que la primera parte, el anuncio de la pasión y muerte de nuestro Señor, entiendo yo que era una especie de presentimiento de nuestro Señor, pensando inclusive en el destino de los profetas. Por eso en la primera lectura vemos hoy el profeta Jeremías, solamente una referencia, uno de los profetas, cuando dice Jeremías: he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar violencia y destrucción. Y la palabra del Señor se ha convertido en objeto de burla para mí todo el día. Bueno, esta es, digamos, la parte incómoda, digamos, del profeta. A partir, lógicamente, del rechazo, muchas veces, de la población a la que está dirigido su mensaje. Pero también en la historia de Israel hubo persecución contra los profetas y muerte contra los profetas. Tomando esta referencia del Antiguo Testamento, Jesús, que se presenta, por supuesto, como más que un profeta, ¿verdad? Porque no era solamente un profeta, aunque así lo creyeran o aunque así lo consideraran, Jesús intuye, creo yo, que su ministerio profético, ¿verdad? Porque sí va en la línea de los profetas, le está causando no solo el rechazo, sino también en un momento determinado una especie como de complot en su contra. Preguntas que se le hacían intencionalmente para ver si lo sorprendían en alguna contradicción respecto de la ley. Preguntas sobre la ley, pensando cómo sorprenderlo, ¿verdad? Si eran preguntas, digámoslo así, con mala intención. Pero también en algún momento, en la misma escritura, hemos escuchado cuando dice que pensaban la manera cómo acabar con él. Esto no solamente a nivel de una difamación, sino también desde el punto de vista de darle muerte a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque efectivamente él se había convertido en un hombre que constantemente cuestionaba a los fariseos.
a los encargados de llevar el régimen religioso, y también cuestionaba muchos aspectos de la ley. Pues ciertamente sí tocaba aspectos importantes, como por ejemplo la práctica del sábado, algo tan sagrado para los judíos que Jesús decía que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y así, una actitud muy frontal en contra de la autoridad religiosa. Y si a eso le sumamos, ciertamente, el interés de las personas por escuchar. Si tomamos como referencia uno de los textos anteriores a este domingo, aquella experiencia de la multiplicación de los panes, los cientos de personas que pudieron haber estado presentes, pues yo creo que esto ya creaba en el ambiente religioso de Israel en tiempo de Jesús cierta preocupación de parte de las autoridades por el avance, por el influjo del mensaje de Jesús. Entonces, por eso me parece a mí que tenía Jesús como la sospecha, tenía como la sensación, no solo de la persecución, sino de que se estaba en su contra y de que se podía atentar en contra de su vida, como consecuencia de la fidelidad que él manifestó al mensaje de Dios y a la proclamación del Evangelio. Algo que así sucedió. Finalmente, efectivamente, cuando llega a Jerusalén, pues sabemos, ¿verdad?, el desarrollo de los acontecimientos. Él llegó para celebrar la Pascua y resultó que en ocasión de la Pascua fue capturado, sentenciado y muerto. Por ahí creo entonces la primera parte, el anuncio de la pasión. El segundo elemento del Evangelio de hoy tiene que ver con Pedro y la respuesta que Jesús le da a Pedro. Cuando Jesús anuncia este aspecto de la pasión, muerte, naturalmente que Pedro reacciona y le dice: no, Señor, a ti nunca te pasará eso. Y la respuesta que encontrábamos del Señor es decir: Pedro, Pedro, apártate de mí, porque tus pensamientos son como los hombres y no como Dios. Ahora intentemos preguntarnos a qué se refiere con esos pensamientos de Dios. ¿Será que Dios quería la muerte de su hijo? ¿Será que Dios envió a su hijo a morir? ¿Será que los pensamientos de Dios iban en la línea del martirio de su hijo? Preguntas, ¿verdad?, que nos podemos todos plantear en función de esta respuesta. Tus pensamientos son como los de los hombres y no como los de Dios. Pedro está reaccionando solamente en el sentido de: Señor, no te vaya a pasar a ti nada. No tiene por qué pasarte nada. No estás haciendo nada malo. Humanamente no eres un sujeto malicioso, no eres un delincuente. Todo esto creo que es la parte humana, muy razonable. Pero la respuesta de Jesús, ¿verdad? Tus pensamientos no son como los de Dios. Entonces abramos la interrogante: ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son las intenciones de Dios respecto de la misión de Jesucristo? Bueno, algo está aquí en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, cuando dice, más o menos hacia la cuarta línea: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Una manera nueva de pensar. ¿Cuál podrá ser esta manera nueva de pensar? Yo creo de que la respuesta de Jesús a Pedro en función de
los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios tienen que ver con el anuncio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una realidad invisible, desconocida. El reino de Dios como posibilidad es una realidad que no es humana, no tiene una localización o una ubicación exacta, no es una realidad de este mundo. Entonces, si no existe visiblemente para nosotros, si no se puede comprobar su realidad o su existencia, entonces a mí me sugiere esto, que es una nueva manera de pensar la vida, una manera diferente de pensar la existencia, no en los términos humanos. Es decir, nuestra vida hoy está condicionada por lo terreno. Estamos viviendo una época ciertamente delicada en cuanto al tema de la sequía. Ya los datos que se están presentando, pero más que todos los datos, alguna realidad en algunas regiones de nuestro país están evidenciando, y no solo en nuestro país, ¿verdad? También Colombia, Venezuela, están evidenciando el problema del medio ambiente, del clima, la sequía. Quizá para nosotros capitalinos pues no es tan relevante el tema de la lluvia, ¿verdad? Incluso para muchos podrá ser una incomodidad que llueva, podrá ser una molestia, ¿verdad? Nos vamos a mojar, nos vamos a enfermar, se ensucian los zapatos y todo se distorsiona posiblemente en el tema de la lluvia. Pero el que llueva aquí no es sinónimo de que está lloviendo en las regiones donde tiene que llover, o mejor dicho, donde tenía que haber llovido hace ya varias semanas. Y entonces nuestra realidad en este momento nos está indicando de posibles repercusiones para el futuro inmediato. Escasez en los granos, carestía en los granos. Estamos hablando nosotros aquí en la ciudad de las tortillas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tal vez no nos debiera de preocupar tanto, pero y las tortillas salen del maíz que se produce y los alimentos que consumimos. Posiblemente también el tema de la carestía por la falta de agua en las plantas y en las generadoras de energía, posiblemente, me imagino yo, no lo sé, posiblemente la carestía, el aumento a la tarifa de la luz eléctrica. Es decir, el tema de la escasez del agua, de lluvia, no solo está generando el tema de las cosechas, posiblemente va a generar también este otro problema energético y la misma agua. Es decir, el mismo líquido que nosotros utilizamos tiene un origen, y si los orígenes se van reduciendo en sus caudales, entonces también podemos llegar a tener una limitación en el consumo o en la distribución del agua. Es decir, son fenómenos lógicamente que se van desprendiendo y que nos dicen de que nuestra realidad humana depende de estos elementos que son indispensables para la vida: alimento, agua, servicios básicos. Es decir, no podríamos prescindir de esto en este momento presente. Por eso, la nueva manera de pensar en función del reino es prescindiendo de todo ese tipo de condicionamientos humanos que hoy tenemos. Por eso la respuesta de Jesús pareciera que está muy en relación con lo de San Pablo, ¿verdad? Una manera nueva de pensar la existencia, una manera diferente de entender la existencia humana, no condicionada por los elementos necesarios, básicos, fundamentales que necesitamos en este momento para vivir.
una manera nueva y diferente de pensar. En tercer lugar, el Evangelio, pues me parece que también nos presenta el tema de la invitación. Esto sí, considerarlo siempre, ¿verdad? Dice Señor, el que quiera seguir, el que quiera aceptar esta manera nueva de pensar la vida, esta manera diferente de entender la existencia, el que quiera seguirme por propia voluntad, que me siga, que me siga. Esto nos tiene que volver a recordar que el seguimiento de Jesús y la aceptación de su palabra no tiene que ser una obligación. Ojalá que nadie se sienta obligado al seguimiento de Jesús, que tampoco nos sintiéramos condicionados o mucho menos coaccionados, ¿verdad?, por el mismo Dios, porque no es así. Creo que es nuestra percepción humana la que nos dice, ¿verdad? Si no voy a misa, tal vez me va a ir mal en esta semana. Tal vez pierdo el examen o los exámenes. Mejor voy a misa por aquello de que me va a ir mal, entonces como para compensar. Pero esto ya es un condicionamiento. Nuestra presencia, nuestra participación, nuestra fe debe de estar movida por la libertad. El que quiera seguirme, agrega al Señor, que tome su cruz. Entiendo que la cruz no es un signo de sufrimiento, no es un signo de sufrimiento. Sé que a veces hemos asociado algún tipo de sufrimiento con la cruz. Y por ahí pues se oye decir, ¿verdad?, que la cruz que yo llevo, ¿verdad?, es la cruz de mi matrimonio. Por ahí se oye decir eso, ¿verdad?, la cruz de mi matrimonio. Y nos atrevemos todavía a decir, Dios me puso a mí esa cruz. La suegra también aparece muchas veces también como otra cruz, así como que tengo que aguantarme esta cruz y tengo que soportar esta cruz que Dios me ha enviado. O la enfermedad, el jefe en el trabajo. A veces se le considera como una cruz, ¿verdad? Porque es pesado, porque es tal vez un poquito insolente o injusto, ¿verdad? Yo creo que la invitación de Jesús es ciertamente hacer un esfuerzo. Y creo que en esta parte también tenemos que ser honestos y sinceros, ¿verdad? El seguimiento de Jesús no es fácil. No es fácil. Tampoco es imposible el seguimiento de Jesús. Pero no es fácil. Ciertamente requiere de esfuerzo. Ciertamente requiere de algún sacrificio, por supuesto que sí. Es decir, los atletas que participaron hoy en la maratón, hoy en la mañana, pues algunos de ellos se tuvieron que sacrificar, por lo menos hasta hoy. Ya después de hoy me imagino que ya es dieta libre. Me imagino que ya después de la competencia, pues posiblemente ya se relajaron, ¿verdad?, del esfuerzo, pero de la preparación que algunos, lógicamente, pudieron haber llevado en días pasados. Pero la fe también supone un sacrificio. La cruz, entiendo yo, tiene que ver con el esfuerzo diario. El esfuerzo diario por apartarnos de las cosas que nos puedan hacer daño. El esfuerzo, y es un esfuerzo porque estas cosas que nos puedan hacer daño, pues generalmente son apetecibles, generalmente son atractivas. Y entonces el esfuerzo, la lucha permanente, entiendo yo que tiene que ver con la cruz de cada día. Y por eso decía el Señor hacia el final del Evangelio: porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merezcan sus obras, las buenas o las malas. Y termino con las palabras de San Pablo al final de la segunda lectura, que va en la línea esta de saber distinguir, dice San Pablo.
cuando decía: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino antes bien dejen que una manera nueva de pensar les transforme interiormente. Continúa diciendo: para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Que tal vez algunas veces nos habremos preguntado, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? Y parte de la respuesta la encontramos hoy aquí en San Pablo, cuando dice: sepamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, saber distinguir lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto, lo justo, lo noble, lo honesto. Y me quedo con esta parte de lo que le agrada. Y creo que puede ser una importante, referencia a esta frase, ¿verdad? Como en una especie de autoevaluación personal. Cada acción que pueda yo realizar, preguntarme, ¿verdad? ¿Le agrada a Dios esto? Esto que voy a hacer, o que estoy pensando hacer, o que estoy haciendo, ¿será del agrado de Dios? Debiera preguntármelo a mí mismo. Y creo que la respuesta nos va a permitir distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y aquello que esté haciendo o que esté pensando hacer, pues preguntármelo: ¿esto es del agrado de Dios? Y si la respuesta es positiva, pues sí, esto Dios estará muy contento, Dios estará muy satisfecho de verme hacer esto, y Dios estará complacido por lo que estoy haciendo. Entonces es la respuesta de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si en mi foro interno, es decir, en mi conciencia, si en mi manera de ver las cosas, incluso de pensar las cosas, considero que eso no es agradable a los ojos de Dios, entonces tendré que tomar la decisión de evitarlo, omitirlo o corregirlo, pensando en que la voluntad de Dios entonces es que nosotros podamos agradarle con nuestros actos, y que agradándole con nuestros actos, pues el beneficio es para nosotros, porque es como una especie de reciprocidad, ¿verdad? Es decir, yo busco de agradar a Dios, pero quien se beneficia con esa actitud soy yo. Y entonces, a la venida del Señor, como decía, dará a cada uno lo que merezca por sus obras. Y si hemos sabido distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, pues lógicamente estaremos en el camino de nuestra salvación. Démosle un aplauso al Señor en esta noche, en este fin del mes de agosto. Vamos a ponernos de pie.